empezamos con Juan, que sí, claro. Ya está, ok. Lo presentaron en la mañana, te hicieron presentación en la mañana, ¿verdad?, de tu currículum. Entonces, es un muy buen jurista de Cuba, que ustedes ya escucharon su currículum. Puedes empezar. Nos va a presentar evaluación de conocimientos en la formación jurídica universitaria. Para los que no estuvieron esta mañana, un agradecimiento a la comisión y personalmente al doctor Cáceres por haberme invitado y dar la oportunidad de intercambiar estos conocimientos con ustedes. Bueno, 40 años de trabajo docente metodológico me permite realmente hacer algunas propuestas, ¿no? Y entonces, en varias universidades. Y le traigo este trabajo, que es un trabajo muy importante para todos los que ejercemos el derecho. Miren, la temática es muy amplia, es muy compleja, y prefiero tratar en esta oportunidad estos dos objetivos. Primero, indicar la forma de evaluación para cada tipo de clase, según el sistema de enseñanza por objetivo. Segundo, diferenciar los mecanismos de frecuentes y parciales como tributo educativo a la evaluación final de la asignatura. El curso pasado, en el congreso pasado, mi ponencia fue sobre la enseñanza por objetivo. Esto está muy ligado a ese sistema. Es un sistema muy moderno que en Cuba se implanta ya hace 30 años. Bueno, voy a leer un poquitico nada más porque después voy a trabajar con la improvisación. El desarrollo de la evaluación del aprendizaje es un proceso consustancial a los avances del trabajo docente y tiene como propósito esencial contribuir a la formación integral del futuro profesional. Este proceso le permite al docente indagar sobre el grado de conocimiento y desarrollo de los estudiantes en el transcurso de su formación, para medir e ir midiendo la capacidad que posee en la apropiación y aplicación de los sistemas de contenido, habilidades y valores que informan la asignatura en su acción instructiva. El proceso de enseñanza y aprendizaje del derecho en las universidades de América Latina está experimentando sustanciales cambios en su metodología, pasando de las formas tradicionales e históricas con marcado acento en el papel central del profesor como transmisor del conocimiento, a las concepciones más actuales que conciben al proceso de enseñanza y aprendizaje como un todo integrado al sistema de evaluación continua, considerando el papel protagónico tanto del profesor como del estudiante. Método característico y determinante para la integración de lo cognitivo y lo afectivo, de lo instructivo y lo educativo, como requisito pedagógico. Consecuentemente, la evaluación del conocimiento en el sistema de enseñanza por objetivo adquiere un carácter continuo, un carácter integrador, cualitativo, y está basado fundamentalmente en el desempeño del estudiante durante el proceso de aprendizaje, aspecto que al mismo tiempo representa la valoración de los conocimientos y habilidades que los educandos van adquiriendo en los distintos tipos de clases. Digamos, la conferencia, el seminario y la clase práctica. Es un sistema de clase, no es que el profesor dé la clase que él entienda, es que el método, la metodología, conlleva a estos tipos de clases. Si bien el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene lugar en el transcurso del desarrollo de la asignatura, el proceso de evaluación continua también debe ocupar el mismo espacio de recorrido y progreso como parte integradora del proceso de asimilación de los conocimientos, pues resulta precisamente donde se produce el provecho de su unidad y tributan cumplimiento tanto de los objetivos generales como los objetivos específicos de la asignatura. El estudiante, y a mi modo de ver, vaya ustedes discrepan conmigo, al ingresar a la carrera de Derecho, inicia sus estudios con todas las posibilidades para su desarrollo. No están premeditadas su inteligencia, sus sentimientos, sus valores, entre otros elementos personales. Es precisamente la interacción del estudiante con el medio social y universal lo que le proporciona y determina que en la universidad puedan desarrollarse las potencialidades profesionales que traen al ingresar a la educación superior. El sistema de influencia está determinado por el ambiente académico, social y profesional
en el que se desarrolla educando, en la cual la calidad e integridad del trabajo docente y metodológico tiene una incidencia decisiva. En la conferencia que ustedes ven ahí es el tipo de clase mediante el cual el docente va a informar nuevos conocimientos. El estudiante va a recibir nuevas experiencias que luego tiene que profundizarla en el seminario. Como ustedes ven, el seminario es un tipo de clase que el docente prepara. No es que allí nadie sabe lo que va a pasar. En la conferencia el profesor informa que la próxima actividad es un seminario sobre tales temas y da el plan temático. O una mesa redonda donde van a participar 4 estudiantes y otros van a ser oponentes. O un juego de rol o determinados aspectos. En el seminario se evalúa, al igual que la conferencia. La conferencia, el papel protagónico es el profesor. Sin embargo, el profesor, como trabajo docente educativo, está obligado en la primera parte de la conferencia, que es la introducción, a hacer preguntas de control. ¿Por qué preguntas de control? Para comprobar que el estudiante los contenidos anteriores los domina y se va a enfrentar a nuevos contenidos. Es un sistema, un hilo conductor de conocimiento. Y esas preguntas de control se evalúan y él las lleva a su registro. Luego en el seminario también, en correspondencia a la intervención del estudiante, tanto el que expone como el que pregunta, como el que participa, se evalúa también y va al recorrido. Hay asignaturas que después vamos a ver que no tienen examen final precisamente por todo este tipo de actividad. La clase práctica es un tipo de clase que también está preparada en el programa analítico de la asignatura, no es algo espontáneo que me salió hoy, voy a dar una clase práctica porque quiero dar clase práctica. No, el profesor tiene su plan analítico de asignatura de 40 horas, cuántas son de conferencia, cuántas son de seminario, cuántas son de clase práctica. Y la clase práctica no es más que la profundización de la conferencia, que ya se generalizó en el seminario. En la clase práctica, por regular, es trabajar con los instrumentos, en penal con el código. Y son casos. Enrique Pérez ocasionó y fulano fue afectado. ¿Qué tipo de delito se tipifica? Bueno, vamos a ver entonces a cuántos de los hechos que se tipifica. Tienen 3 minutos para solucionar el caso. Cada uno tiene que llevar su código. Y levanta uno asesinato y dice, no, yo no creo que es asesinato, eso es homicidio. No, no creo que sea homicidio. Y ahí hay el debate. Ese trabajo se evalúa y se lleva también al registro. Esto es lo que le llamamos evaluación frecuente, que puede ser también parcial y final. Cuando estamos con la evaluación frecuente, bueno, comienza, como le dijo ahorita, al principio de la conferencia. Desde el momento que el profesor ya su segunda conferencia ya está en condiciones de evaluar esa conferencia que dio anterior y los seminarios. ¿A quién hace punto de control? Precisamente para hacer un trabajo educativo a los estudiantes que no fueron al seminario. Ay, profesor, que no estuvo en seminario. Por eso te estoy preguntando ahora. No, por eso estoy preguntando. Profesor, la conferencia, no pude venir a la primera, ¿y por qué no has estudiado? O sea, que en la primera parte el profesor siempre debe dedicar 10 minutos a una introducción para decir los objetivos, los contenidos, y ahí mismo hace su trabajo docente educativo. Ahí hace preguntas a los estudiantes y ahí se le evalúa. Hay en la conferencia algunas preguntas al final que son de comprobación que no se evalúan. Esas preguntas se hacen para tú comprobar tus objetivos. Si tu objetivo fue de demostrar o caracterizar el contrato de compraventa, preguntas al final, a ver, Enrique, ¿qué es el contrato de compraventa? Enrique puede leer, porque eso te da a entender que Enrique copió o Enrique no leyó y ya tú te estás evaluando. El profesor se evalúa en la conferencia con las preguntas de comprobación que él hace. Nadie contestó, nadie sabe nada. Tu pregunta ¿tu clase fue mala? ¿De 2? No sirvió tu clase. Todo el mundo contestó las preguntas de comprobación que tú hiciste, porque las preguntas de comprobación están dirigidas a comprobar los objetivos. Todo es un sistema. Luego en el seminario, nadie sabe, nadie va preparado, tiene que hacer trabajo educativo, tiene que exigir, tiene que orientar. Es posible que el seminario no se correspondía con la conferencia. En la clase práctica hay 2 que no te llevan el código, no pueden entrar a la clase. Tienen que salir porque el código, ¿qué vas a hacer? Vas a trabajar con otro el código. Cuando haga pregunta, yo no sé quién es el que hace la respuesta, si es A o B. Y entonces toda esa exigencia, ese trabajo docente educativo. De manera que entonces luego vienen la pregunta, el examen parcial. Los exámenes parciales se hacen ya pasados 3 meses
y ya son preguntas donde se entrelazan temas. Ya no son preguntas tan específicas como el seminario, ni como la clase práctica, ni como las que se hacen en la conferencia. Ya son preguntas temáticas integradoras de varios contenidos, de varias conferencias. Ese examen parcial es sencillo, son 2 o 3 preguntas, media hora. Luego viene el examen, la evaluación final, que es un tipo de examen donde el estudiante ya tiene que demostrar las habilidades, los conocimientos que tiene el programa analítico de asignatura. Ya no es sobre un tema determinado, sino integral. En este sistema de enseñanza por objetivo, prácticamente hay profesores que no tienen posibilidad de dar la evaluación sin hacer el examen final. Están facultados para ello. Y hay asignaturas que ya en el plan de estudio vienen ya sin examen. Por ejemplo, Derecho Económico no tiene examen final. Derecho Mercantil tampoco. No lo tienen tampoco Derecho Penal Especial. ¿Y es por qué? Porque le obligan que constantemente tenga muchas actividades. Bueno, me han dicho que tengo 3 minutos. Yo simplemente lo que quería al final decir que esto es un sistema muy interesante. No lo inventó Cuba. Cuba lo aplica hace 30 años porque lo heredó de la Universidad de Berlín, en Berlín Post, por supuesto, de la RDA, la Universidad de Humboldt, también de la Universidad de los Filósofos de Rusia, en la Unión Soviética, y me he enterado que es el mismo sistema que tiene la Harvard para actualizar. Ojalá y América Latina ya vaya un poco implementando este sistema de evaluación por objetivo. Muchas gracias. Pues es el turno de participar ahora de Carlos Ernesto Herrera Acosta, quien me permito presentar. Viene de la Universidad Nacional de Chimborazo, de Ecuador, y él es profesor de enseñanza media, doctor en Ciencias de la Educación, abogado de los juzgados y tribunales de justicia, doctor PhD en Educación. Ha impartido varios cursos y seminarios recibidos a nivel nacional e internacional. Ha sido miembro de la Comisión de Investigación de la Facultad de Cultura Física y Ciencias de la Salud, miembro de la Comisión de Investigación de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Nacional de Chimborazo y asesor de proyectos sociales y jurídicos de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas por la misma universidad. También ha fungido como jefe de la Junta de Investigación de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas y miembro del Consejo Técnico de Investigadores de la Universidad Nacional de Chimborazo. Ha sido además director y consultor de varios proyectos de investigación social, educativa, jurídica y de vinculación con la sociedad, varias publicaciones, artículos académicos y científicos, reconocimientos de la institución, comunidad cristiana, artesanal y social. Ha sido seleccionado como uno de los 15 mejores catedráticos de las universidades públicas para estructurar el cuestionario de preguntas para los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además, ha recibido varios reconocimientos por parte de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional de Chimborazo por su labor docente e investigativa y ha sido ganador de la evaluación externa realizada por la Escuela Politécnica del Ejército en la convocatoria CIT 2012. Gracias. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Primeramente, 1000 disculpas por el atraso. Lastimosamente, no todos somos éticos y cogimos hoy un taxi que nos fue a dejar no sé dónde. Pero bueno, estamos acá, es lo importante. Un saludo cordial a Enrique Cáceres por la invitación y por este evento que ha sido muy fructífero y que prácticamente nos abre otros horizontes para otras investigaciones. Yo voy a hablar acerca de el modelo de evaluación integral en la formación de profesionales del derecho. Pasemos, por favor. Bueno, ya se viene discutiendo desde el año anterior que hay 2 problemas fundamentales en la formación profesional de los futuros jurisconsultos o abogados. Uno de ellos ya lo hemos tratado y lo estamos tratando, que es acerca de la enseñanza del derecho, y la otra que es la metodología de la investigación jurídica. Me voy a hacer alusión a lo que pasa en mi país, el Ecuador. Prácticamente, si nosotros analizamos la situación de la evaluación, que es parte del proceso de aprendizaje y de la formación profesional de los abogados, vamos a ver que
En las universidades ecuatorianas todavía se mantiene una evaluación tradicional, mecánica, caduca, basada en los exámenes, en las pruebas, en las lecciones orales y escritas. Prácticamente hoy, que vivimos grandes fenómenos sociales y naturales, no podemos seguir con este tipo de evaluación en nuestras aulas universitarias. Pienso de que en mi país la Constitución señala que a corto plazo el Estado procurará de los ecuatorianos y de las ecuatorianas hacer una sociedad del conocimiento. Pero una cosa es la teoría, otra cosa es la realidad. Y ahí es cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en que la epistemología del derecho debe estar apuntada a la aplicabilidad de la norma. Nuestra Constitución está constituida como una de las mejores del mundo, pero lastimosamente no tenemos el horizonte para su aplicabilidad. Presento la propuesta sobre modelo de evaluación integral porque hoy se habla mucho del desarrollo holístico, del desarrollo integral, del desarrollo axiológico, pero no se habla nada de cómo lograrlo este desarrollo. Pasemos, por favor. Voy a hacer una pequeña síntesis de lo que pasa en mi institución. En la Universidad Nacional de Chimborazo, el sistema de evaluación está orientado o se fundamenta en 3 aspectos esenciales. Primero, las actividades de docencia. Segundo, las actividades de aplicación o de experimentación. Y tercero, las actividades autónomas. Como ustedes lo pueden ver en la gráfica, yo lo he hecho en forma de semáforo, ¿sí? En el cual yo le he puesto el rojo como un tipo de evaluación que es caduca y tradicional. Pues los exámenes, las pruebas escritas, orales, no nos conduce a nada. Nos conduce mejor a elevar los índices de deserción escolar, a elevar los índices de repetición y sobre todo causa malestares en el sistema de salud de nuestros estudiantes. Pregunto al auditorio, ¿a quién le gusta que le evalúen? Y sobre todo el tipo de evaluación que nos están dando en las universidades, que es una evaluación netamente cuantitativa, considerándole al estudiante como un objeto de estudio, no como el sujeto de estudio. Dentro de las actividades prácticas y de aplicación, unge la investigación, que para mí es el punto central, el eje transversal del proceso de evaluación que debe regir en la universidad ecuatoriana y creo que en las universidades de todo el mundo. Ahí el estudiante realiza investigación desde la investigación diagnóstico exploratoria y termina con la investigación acción, actividades que le permiten no solo producir científicamente o ser el protagonista del desarrollo de su propio conocimiento, sino de dar solución a los problemas de su entorno. Y por supuesto las actividades autónomas en las cuales el estudiante evidencia los resultados del aprendizaje. No evidencia lo que el profesor quiere que evidencie, no, sino lo que él logró en la práctica. Sin embargo, este modelo, esta estructura para mí está incompleta. Nos faltaría lo más importante, que es las actividades de vinculación con la sociedad. Pues pensamos que la universidad, las escuelas politécnicas del Ecuador deben ser el eje estratégico, el aliado principal del Estado para la solución de los problemas. Si nosotros analizamos la formación profesional en las diferentes áreas, vamos a ver que el Estado se va a ahorrar una cantidad de dinero y el presupuesto de las universidades va a avanzar para hacer una educación de excelencia y de calidad. Pasemos, por favor. Bien, tenemos aquí la propuesta que es la evaluación integral. Como decía, esta evaluación se caracteriza porque toma como eje central, como eje transversal a la investigación. ¿Qué hacemos nosotros en la formación del futuro abogado? Primero iniciamos con una investigación diagnóstica exploratoria. ¿Para qué esta investigación? Para que el estudiante se familiarice, para que el estudiante determine, para que el estudiante observe cuál es el problema que le rodea, puede ser en el entorno o en el contexto social. Luego de que tiene una relación íntima con el objeto de estudio, pasa a la estructuración del problema de investigación. Y es lógico que para yo saber sobre el problema de investigación, yo tengo que acudir a la investigación documental bibliográfica. ¿Cuál es el objetivo de la investigación documental bibliográfica? Es especializarle al investigador, en este caso al estudiante, sobre el problema que va a investigar. Luego pasamos a la estructuración o a la elaboración del marco teórico.
Y hoy, como está de moda, nombre de las universidades de Occidente, del famoso estado del arte, que no es otra cosa que los resultados de investigaciones previas a la que yo voy a realizar, el estudiante se familiariza con el problema de investigación, sabe de lo que va a investigar, sabe sus características, sabe sus cualidades, y luego pasa a lo que es la investigación de campo. La investigación de campo, en esta actividad el estudiante cumple 3 actividades. Esencialmente la elaboración, la validación y la fundamentación del instrumento de investigación. Aplica el instrumento de investigación y procesa la información. Eso le permite al estudiante relacionar lo que es la teoría con la práctica y saca sus conclusiones propias, es decir, estructura sus nuevos conocimientos. Finalmente, el estudiante presenta el informe, presenta las estrategias de solución a los problemas que detectó en este proceso de investigación. Y vamos a la investigación-acción. ¿Qué es la investigación-acción? La investigación-acción para nosotros los ecuatorianos es identificar el problema y dar una estrategia o realizar una actividad que permita dar solución a este problema. De esta manera nosotros vinculamos a la universidad con la sociedad. La Universidad Nacional de Chimborazo en los actuales momentos está emprendiendo una investigación sobre un estudio de factibilidad de la formación de pregrado y posgrado para el desarrollo socioeconómico de la zona 3 del Ecuador. Pues identificamos que hay carreras, y lastimosamente la de nosotros, que ya está colapsado, y para la población que tiene Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Pastaza, que forman la zona 3, es mucho. Para darles una idea, hace 10 años un escrito costaba $100, un divorcio por mutuo consentimiento de $500. Hoy los estudiantes que salen de las universidades lo hacen un escrito por $5 y un divorcio por $100. Lo que pasa es que está colapsado esa profesión. Tenemos finalmente el portafolio y el test. ¿Qué es el portafolio? El portafolio es un instrumento que muchas personas piensan que no tiene validez, pero al contrario, es el instrumento por el cual yo puedo medir cuáles son los logros del aprendizaje que alcanzó mi estudiante. El problema está en que no sabemos estructurarlos y a veces no cumplimos lo que es la norma. El reglamento de régimen académico de la Universidad Nacional de Chimborazo dice el portafolio debe ser digital y hay muchos profesores que les exigen a los estudiantes que lo hagan de manera física. Salen unos portafolios inmensos y yo les pregunto a los profesores si algún momento se pusieron a leer. Creo que no. Finalmente aplicamos el test y nos damos cuenta qué habilidades, qué destrezas, qué conocimientos tienen nuestros estudiantes. Esa es la propuesta que nosotros hemos venido a plantearles a ustedes, y cualquier conversación, cualquier aporte que ustedes tengan, bienvenido sea. Gracias por su atención. Siguiendo con la mesa de trabajo, ahora tenemos a la compañera Yurixi Gallardo Martínez. Ella es de la República de México, de la Universidad Panamericana. Profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Doctora en Derecho, maestra en Estudios Humanísticos y Sociales por la Universidad Abad Oliva de Seu, Barcelona, España, 2014. Maestra en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana, Ciudad de México, 2010. Especialista en Antropología Ética por la Universidad Panamericana, Guadalajara, 2009. Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, Guadalajara, 2002. Recibimos con un aplauso a la doctora Yurixi Gallardo Martínez. Pues buenas tardes. El día de hoy, la siguiente, por favor. El día de hoy yo hablaré, mi participación la he dividido en estos apartados. Primero, una introducción. En segundo lugar, abordaré la ética jurídica como una competencia profesional en México. En tercer lugar, hablaré de la enseñanza de la ética jurídica y su evaluación. Posteriormente, compartiré algunas experiencias al aplicar dilemas éticos, que es en lo que yo quiero centrar mi participación. Y por último, si nos da tiempo, comentaré algunas conclusiones aplicando estos dilemas éticos. Por lo que se refiere a la introducción, la
La investigación es amplia cuando vincula la ética a la identidad del profesional del derecho. No solo en México, sino en otros países. Esto puede ser establecido desde la teoría muy claramente. La ética es una condición indispensable de quien se dedica al derecho. Sin embargo, ha existido un interés constante en encontrar nuevas maneras de enseñar la ética jurídica. Por ejemplo, en Estados Unidos, a propósito del Watergate, donde se vieron involucrados muchísimos abogados, se incluyó en las escuelas de derecho pues la materia de ética jurídica, y en concreto la American Bar Association se planteó cómo debería reformar sus reglas en relación al ejercicio de la práctica de los profesionales del derecho. En México, pues basta abrir un periódico para darse cuenta que todo el tiempo tenemos casos que involucran a profesionales del derecho que no ejercen su actividad con los estándares éticos que debe regirse la profesión. Sin embargo, pues pareciera que estos casos constantes no nos han llevado a lo que sí pasó en Estados Unidos, de tomar con mayor seriedad el estudio de la ética o tener reglas mucho más duras para el ejercicio de la profesión. ¿Qué nos queda ante tal panorama? Algo que también han seguido en otros países es analizar las experiencias que han ido implementando en materia de enseñanza de ética otros campos de conocimiento, en concreto la medicina y las escuelas de negocio. El abordaje que yo hago de la ética lo hago desde la perspectiva que el planteamiento o la dimensión ética está siempre presente en cada decisión del profesional del derecho. No es algo aislado, se tiene que enseñar de manera transversal. Sin embargo, hay ciertas cosas que sí tienen que enseñarse de manera aislada y que conviene que exista una materia propia de ética jurídica. Agotada la introducción, les comparto algunas ideas en relación a la ética jurídica como una competencia profesional en el país. En México, a la ética no se le considera una competencia profesional. Y preguntando, haciendo el ejercicio, ¿por qué no se le considera una competencia profesional? Pues son varias las circunstancias que concurren. En primer lugar, pues como es sabido, tenemos un entorno de educación jurídica muy cuestionable, porque la educación jurídica es poco regulada. Vemos las estadísticas y los estudios que hace constantemente el CEAD, ¿no? Este organismo que tiene su sede en Monterrey, y es alarmante que cada día hay más escuelas de derecho. Las instituciones educativas en ocasiones se toman con poca seriedad el tema de las competencias profesionales. No existe una obligatoriedad de los cursos de ética jurídica. Yo he rastreado esto, ¿no? Haciendo un estudio muestra hace algunos años con 100 universidades y ha sido publicado, donde se concluye que existe desde una concepción de lo que es la ética jurídica y cómo, por lo tanto, las universidades lo abordan y en ocasiones confunden ética jurídica con valores, con otras materias, ¿no?, de corte moral que no son propiamente ética jurídica. Por lo tanto, pues a lo que se apela es a que existe una urgencia en tener claridad para definir cuáles son las competencias de los profesionales del derecho, en qué estamos formando esos profesionales, competencias genéricas y competencias específicas, entendiendo que esas competencias específicas pues abordan competencias académicas, competencias disciplinares y competencias profesionales, y que la ética tiene que ser entendida así como una competencia profesional del derecho. En base a estos antecedentes, en una universidad del occidente de México, la Universidad Panamericana, hemos venido enseñando ética jurídica con determinadas características. La primera de ellas es que se enseña como un seminario en 9º semestre, es obligatorio para todos los estudiantes, son 3 horas a la semana y tenemos diseñados unos objetivos específicos. En primer lugar, que los estudiantes puedan identificar a la ética como una competencia del abogado en el siglo XXI, de acuerdo al modelo formativo de nuestra propia universidad. Nos pretendemos explicarles cuál es el alcance de la ética jurídica, exponer la trascendencia en el desarrollo de su vida profesional, el impacto que esto tiene en el país, resolver casos concretos que involucren a la ética en distintas áreas de especialización. También nos proponemos con ellos analizar
el Código de Ética Profesional, en concreto el de la Barra Mexicana de Abogados. Esto no significa que los códigos de ética sean la única fuente de la ética jurídica, pero sí es un punto de encuentro que agota discusiones de carácter jusfilosófico. Entonces, esta es una manera muy fácil de acercarnos a los estudiantes y hasta ahí, por ejemplo, la Barra Mexicana en el 2017 tiene un nuevo código, el anterior era de 1948, la NADE, por ejemplo, tiene un código muy similar al de la Barra, y el Ilustre Nacional Colegio de Abogados ni siquiera tiene un código propio, ¿no? Entonces, por eso optamos por el de la Barra. También nos proponemos en este curso evaluar los conocimientos adquiridos en relación a la ética jurídica a través de la formulación y solución de dilemas éticos, y que era el objetivo principal de esta exposición. Entonces, estamos conscientes que esta formulación y solución de dilemas éticos abona, siguiendo la difundida taxonomía de Bloom, a objetivos de carácter cognitivo, aunque en realidad quisiéramos en algún momento superar estos objetivos de carácter cognitivo, pero ahora la investigación la llevamos ahí, ¿no? Entonces, lo que queremos es que nuestros estudiantes conozcan, comprendan, apliquen, analicen, sean capaces de sintetizar y los evaluemos en un curso, ¿no? Y en esto, pues la investigación, Rips en concreto, un autor canadiense, pues comparte que lo mismo pasa en los cursos de ética de los negocios, ¿no? Que a lo más que han llegado es a llegar a esa evaluación de objetivos de carácter cognitivo. ¿Cuál fue ahora nuestra experiencia al aplicar dilemas éticos a los estudiantes? La evaluación tenía dos objetivos. El primero era que los estudiantes identificaran dilemas éticos a los cuales se puede enfrentar un profesional del derecho. ¿Por qué se llama dilemas éticos y no es el método del caso? Porque tradicionalmente el método de caso parte de analizar situaciones reales y no todos nuestros estudiantes, aunque estén en 9º semestre, han tenido que afrontar esas situaciones reales, pero sin embargo, pues se imaginan, ¿no? Situaciones que tendrán que afrontar en su vida profesional. Entonces, por eso es que nuestra metodología no es el método del caso, sino que diseñamos esta metodología de dilemas éticos. El segundo objetivo es que ellos aplicaran el Código de Ética Profesional de la Barra. Esto también, pues, tiene su lado cuestionable, ¿no? Porque lo cognitivo es que el estudiante sabe cuál es la solución concreta. En esto difiere también del método del caso, porque el método del caso no es una solución concreta buena, sino que puede haber diferentes soluciones, pero sin embargo, ya esto nos parecía un objetivo real, alcanzable, aplicando esta metodología. ¿Cómo lo hicimos? Nosotros diseñamos una rúbrica para la evaluación de dilemas éticos, y la rúbrica era muy sencilla. Los estudiantes tenían que desarrollar un entregable donde tenían que describir la situación, el dilema, y eran evaluados del 1 al 3 en la descripción de esa situación. En segundo lugar, ellos tenían que identificar, una vez que habían descrito la situación, claramente el supuesto que iban a analizar, es decir, cuál era el dilema que planteaba la situación. En tercer lugar, ellos tenían que establecer una opinión fundada aplicando el Código de la Barra. En cuarto lugar, tenían que explicar por qué aplicaban de esa manera el Código de la Barra. Y en quinto lugar, ellos tenían que exponer a sus compañeros este dilema ético y la solución que habían ellos planteado. ¿Cuáles son las reflexiones que hacemos posterior a esta evaluación? Pues, en primer lugar, que las situaciones que los alumnos describen como dilemas éticos, pues en realidad ellos descubren que no son dilemas éticos. A la hora que ellos se adentran al estudio del código, pues se dan cuenta que no había posibilidad de comportarse de otra manera para un profesional del derecho que lo que estaba ahí descrito en el código, ¿no? Sin embargo, les parece muy atractivo que sea un dilema, porque así se lo plantean, porque no tenían esos conocimientos del código al principio. ¿Qué otras circunstancias nos parecen enriquecedoras de la experiencia? Pues que los estudiantes, al escuchar a otros,
aprenden. Por eso es muy importante, ya no me da más tiempo, abonar en el tema de la importancia de los ambientes de aprendizaje, especialmente en materia de ética, porque si no es un ambiente donde al estudiante se le permita claramente plantear distintas posturas, el ejercicio, en lugar de favorecer, pues perjudica, ¿no? Porque puede sonar demasiado dogmático el ambiente, ¿no? Y pues hasta ahí la experiencia. Seguiremos trabajando en este tema de los dilemas éticos y hemos llegado a una fase de llevar ahora la experiencia, trabajar en directo con los profesionales del Colegio de la Barra Mexicana de Abogados, y utilizando esta experiencia de los dilemas éticos, ahora sí la vamos a aplicar con la Barra Mexicana, pero ya no como dilemas éticos, sino ahora sí como el método del caso, y espero en algún momento poder compartir cómo nos fue en esta experiencia. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora Yuricy Gallardo Martínez. A continuación me honro en presentarle al doctor David González Pérez, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una especialización en Derecho Constitucional y maestría en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente se encuentra desarrollando en la misma institución su tesis doctoral que lleva por título El derecho humano a la calidad de la educación superior. Es catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM y ha participado como docente en diversas universidades. El maestro David ha ocupado el cargo de rector de la Universidad Canadiense, destacándose por el desarrollo de proyectos encaminados a la actualización de sus planes y programas de estudio. Es fundador de Loyalty Consultores Jurídicos, firma especializada en trámites relativos al reconocimiento de validez oficial de estudios. Recibimos al doctor David González Pérez con un fuerte abrazo. Buenas tardes. Todavía no, doctorante. Bueno, el día de hoy yo deseo compartir con ustedes algunos traumas que vengo arrastrando desde hace tiempo y espero que al final de mi participación queden con las mismas angustias que yo tengo todavía al día de hoy. Me siento actualmente, hablando en el tema de la calidad de la educación superior, como novio despechado, porque veo que se habla de la educación de la calidad en diversos niveles, se discute mucho la calidad de la educación a nivel básico, pero nadie habla acerca de la calidad de la educación superior, y mucho menos acerca de la calidad de la educación jurídica. Entonces, siento que todos hablan de todo menos lo que a mí me interesa o a lo que a mí me preocupa como profesor. Hay una reforma educativa a nivel básico, hay un Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, pero ese instituto no evalúa la educación superior. De ahí que les digo, espero que los traumas que yo tengo los compartan ustedes. Pero, ¿qué es la calidad? ¿Qué podemos entender por calidad? Este concepto que de alguna manera lo venimos importando de la industria. ¿Qué es la calidad en la educación superior? La calidad la podemos entender como aquello que es más costoso, tiene mayor calidad, ¿no? ¿Cuántas veces no preferimos los tenis Nike en vez de los tenis Mike porque pensamos que son más caros y en consecuencia me pueden brindar una mayor calidad? ¿O acaso la calidad la encontramos en aquellas instituciones tradicionales y de prestigio, solo por el hecho de serlo así? La calidad quizá la podríamos encontrar si tengo los mejores insumos, es decir, si tengo las mejores instalaciones, acepto a los alumnos con los mejores promedios, contrato a los mejores profesores, tengo las mejores bibliotecas, ¿tendré la mejor calidad para mis alumnos? Es otra interrogante. Y ¿calidad para quién? ¿Quién realmente es quien recibe la calidad de la educación superior, en específico la educación jurídica? Es decir, la calidad la recibe el alumno, es decir, quien es el cliente es el alumno, es la sociedad, son las empresas,
los padres de familia que pagan las colegiaturas, ahí considero que también hay diversas interrogantes. Desafortunadamente, en México o en Latinoamérica, poco se ha escrito acerca de la calidad de la educación jurídica. La calidad, principalmente la calidad de la educación superior, ha sido desarrollada principalmente por británicos y han encontrado de manera pronta que la calidad es la transformación que puedo generar yo en el alumno. Un ejemplo de esto es cómo yo puedo transformar al alumno como pasa de un estado líquido al estado gaseoso, es decir, esa transformación, ese impacto que puedo tener en el alumno. Pero aquí cabe preguntarnos, ¿la calidad realmente es un derecho? Porque la normatividad que regula la educación superior a nivel internacional habla acerca de este derecho a la educación superior, pero únicamente hace énfasis en el acceso. Habla de un acceso equitativo, habla de un acceso igualitario, pero nunca menciona nada acerca de la calidad de estos estudios. Hay instrumentos normativos, como es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde me voy a permitir leer el artículo 14, que dice: la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza. La Declaración Mundial sobre la Educación Superior habla igual acerca del acceso en razón de los méritos y la capacidad, pero nadie habla de la calidad. Entonces, si yo como institución educativa no brindo a mis alumnos una educación de calidad, una educación jurídica de calidad, ¿estoy transgrediendo sus derechos? Muchas de las instituciones públicas y privadas de nuestro país están actualmente transgrediendo los derechos de los alumnos. Yo creo que esa es una interrogante sumamente importante. Cuando yo soy profesor y utilizo la clase magistral que todos de alguna manera hemos utilizado, ¿estoy transgrediendo derechos de mis alumnos? Esta interrogante, por eso les decía al principio, es algo que me sigue y me está causando ahí un sentimiento medio triste de qué es realmente lo que ocurre en este sentido. También me preocupa un poco cuál es realmente el concepto de derecho que nosotros manejamos como profesores. Estamos siendo víctimas todavía de una concepción sumamente formalista. ¿Cómo queremos cambiar a nuestros alumnos? ¿Cómo queremos insertarlos en esa nueva dinámica? ¿Cómo podemos crear un nuevo perfil de estudiante que use las tecnologías, que se involucre en toda esta apertura económica y múltiples factores, si el concepto que tenemos actualmente de derecho es sumamente estrecho? Yo tengo una propuesta en la tesis doctoral que estoy elaborando. Yo considero que los profesores debemos de capacitarnos antes de tomar la aventura de tener un grupo en nuestras manos. Desafortunadamente la legislación, tanto de muchas instituciones públicas y mucho más privadas, permiten que alguien que acaba de egresar de la escuela y ya tiene su cédula profesional pueda pararse frente a un grupo y comenzar a dar clases, lo cual es sumamente riesgoso y de nueva cuenta regreso a eso está vulnerando el derecho de algunos alumnos o de estos alumnos. También la mayoría de los planes y programas de estudio están dirigidos a eliminar otras áreas de conocimiento cuando debería de darse un fenómeno totalmente contrario. ¿Cómo puedo esperar que un alumno pueda resolver problemas sumamente especializados relativos a la economía, relativos a la política, muy mezclados con la cuestión sociológica, si yo no lo doto de esas herramientas, de ese conocimiento interdisciplinario? Otro punto adicional que ocurre y que todos los alumnos se quejan es que los profesores somos demasiado teóricos, que no somos prácticos. Y los alumnos tienen que irse a organismos públicos, a algunos despachos, a ser objeto de un reentrenamiento con la finalidad de obtener aquel conocimiento que no les podemos dotar en las aulas.
Últimamente la Facultad de Derecho ha optado por tener una mayor vinculación para sus alumnos con diversas entidades, tanto públicas o privadas, pero al final de cuentas son casi cerca de 2000 instituciones académicas en las que se brinda la educación superior a nivel licenciatura en Derecho, y de ellas nadie está obligado a tener estas vinculaciones con instituciones, y se corre el riesgo que un alumno termine la carrera, sea egresado y no tenga ningún conocimiento práctico, y el propio mercado lo vaya segmentando y lo vaya alejando. ¿Somos muchos abogados? La respuesta es sí, pero ¿por qué los alumnos siguen estudiando? ¿O por qué seguimos siendo necesarios? Porque desafortunadamente no todos contamos, o no todos nuestros alumnos cuando egresan cuentan con este conjunto de habilidades, de destrezas, de actitudes. Finalmente, también considero que, como ya se expuso en esta mesa, los métodos, las técnicas de enseñanza también deben de ser multiplicadas, debemos de erradicar la conferencia magistral, y finalmente considero que debemos de hacer una investigación mayor, un análisis más profundo en cuanto a las instituciones de acreditación y de certificación de la calidad. Muchas gracias. Agradecemos la participación del maestro David González Pérez. A continuación, abrimos el foro para cualquier argumentación, pregunta del auditorio. Ustedes tienen la palabra. Bien, si no hay ningún interrogante, ninguna inquietud, por favor el micrófono. Muy buenas tardes. Primero saludar a todos, en especial a David, a quien conozco y que le tengo un gran cariño. Y precisamente mi pregunta va enfocada a él. Me pareció muy interesante lo que expuso. Sin embargo, bueno, yo considero que si bien somos muchos abogados y que la calidad es preocupante, lo cierto es que no todas las escuelas de derecho pues están al aire. Muchas de ellas están incorporadas a la UNAM. Y yo creo que eso, pues de alguna manera, si bien no te asegura una calidad, lo cierto es que sí, pues pone ciertos estándares para la incorporación. Entonces, sí creo que no todo es tan malo como lo planteas, pero sí, obviamente hay que avanzar mucho. Entonces, yo quisiera saber qué opinas respecto a esto, y respecto a otro punto, el hecho de que, y es algo cierto, que un licenciado que acaba de egresar tiene las habilidades para incorporarse a dar clase, y yo te puedo decir que no, en mi experiencia no. Yo así lo hice, y la verdad es que no estaba preparado en su momento, y no me siento orgulloso de decirlo, pero te puedo decir algo, también lo cierto es que no hay otra manera de aprender a enseñar. Y desgraciadamente yo creo que aquí tendría que haber mucho un acompañamiento de las instituciones, y también darle la oportunidad a los jóvenes, porque las grandes instituciones, las grandes universidades, el promedio de edad es de 60 años de sus profesores. Yo creo que los jóvenes también podemos tomar esa estafeta y pues ponernos pues a replantear todas estas cuestiones jurídicas. Bueno, si quieres, primero la respuesta. Efectivamente, el hecho de que muchas instituciones estén incorporadas a la UNAM, pues ya eso es positivo, pero la educación superior se ha masificado de tal forma que hay una infinidad de instituciones particulares, y ahí sí te puedo decir que soy experto en el tema, que obtienen su REBOE casi haciendo copiar y pegar de los planes y programas de estudio de la UNAM. En muchos casos las instituciones de educación, las secretarías de educación pública, tanto federal como estatal, los aceptan, y ya, las instituciones tienen su REBOE
en 2 cuartitos y ahí capacitan o entrenan o no sé, no le puedo llamar, hacen actividades de aprendizaje, alumnos, y ahí es donde mucho más a mí me preocupa el tema de la calidad, porque no son objeto a ningún tipo de control. Sí, son objeto a un tipo de control de que tienes 4 ventanas, no hay iluminación, te faltó la constancia de uso de suelo, etcétera, ¿no? Pero ya en la sustancia, en la materia, ahí hay una dificultad. Y por el segundo tema que tocas, sí, todos los que somos relativamente jóvenes, ustedes más que yo, pues de alguna manera así queremos empezar o así empezamos, ¿no? Desafortunadamente el sistema actualmente nos implica que echando a perder se aprende, y espero yo no haber echado a perder muchas generaciones, ¿no? Pero el sistema no me da otra posibilidad, no nos da otra posibilidad de los que tenemos las ganas de ser docentes. Entonces ahí también hay un tema que se tiene que trabajar en ello. Y muchas gracias. Por favor, al compañero. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, en relación a este tema, ¿verdad? También del hecho de ser joven no necesariamente descalifica tampoco, ¿verdad? Nada más sería para complementar, porque hay una cuestión también, hay profesores que muchas veces ya pues llevan bastantes años, tienen ahora sí que alto kilometraje, y sin embargo sus cátedras también dejan mucho que desear. Yo, por ejemplo, tuve algunos profesores que hasta eran magistrados, ¿qué era lo que hacían? Sacaban su panfleto y se ponían a leer, ¿verdad? Y no preparaban la clase, daban lo que se les antojaba, ni saludaban a nadie y vámonos, ¿no? O sea, era eso. A mí, por ejemplo, lo que me tocó, ¿verdad? Es mi experiencia particular, era que el despacho en el que trabajaba, el abogado estaba dando clases en una universidad, pero era muy flojo para dar las clases. Entonces decía, ay, ¿ahora cómo le salgo al problema? Ah, pues ahí está la chichincle, ¿no? Pues ahí me mandaba a mí. Y sí, pues me decía, prepárate la clase, ahí dale temas, ahí dale lo que sea, de todas maneras, ni preguntan ni leen, era lo que él decía, ¿no? O sea, fíjense, ya era la predisposición. Y pues yo decía, no, pues, pero pues vamos iniciando, ¿no? Hay que iniciar con el pie derecho. Y pues sí, era ponerse a estudiar, pero a mí me gustó muchísimo, o sea, más aunque yo era muy inexperto y todo, creo que esto tiene que ver más con la vocación y las ganas que uno tenga de hacer las cosas bien, porque yo me acuerdo si hubo muchos tropiezos, hubo ocasiones en las que me atoraba, pero también era bien bonito porque ya llegaba el momento en que los chicos decían, maestro, mejor venga usted en vez de que venga el otro, ¿no? Y es donde dice uno, pues está bien, no, ahí la llevo, ¿verdad? Entonces sí, creo que más tiene que ver, ¿verdad? Con el ánimo que uno tenga de estar mejorando, y maestros buenos los hay, jóvenes los hay, también con mucha experiencia. Todo depende de la empatía que se tenga también hacia el alumno y de las ganas de progresar, ¿verdad? Era lo que yo quería comentar. Muchas gracias. Por favor, el micrófono a la compañera de atrás, por favor. Gracias. Primero, felicitaciones a todos por haber traído sus ponencias. Yo tengo dos cuestiones que platicar. La primera es, algunos empezamos a los 13 años a dar clase de idiomas. Después nos fuimos moviendo, porque esa era vocación, hasta llegar a la carrera. Y nos la tomamos muy en serio, desde los 13 años hasta ahorita. Y creo que estoy de acuerdo en la idea de que es vocación, pero también es una obligación. Y bastaría preguntarnos que si nosotros tenemos en nuestras normas internas como perfil de cada cátedra que un licenciado en Derecho puede dar clase, tendríamos que preocuparnos entonces en poner materias de pedagogía en las universidades como parte de la formación, porque si el perfil del docente para una cátedra es licenciado en Derecho y no doctor, maestro o especialista en educación, lo que nosotros deberíamos pensar es o una de dos, o modificamos el perfil, o enseñamos pedagogía en las escuelas, o les mostramos una especialización en ese aspecto. Solo como una consideración al sínodo, porque eso no es algo dado, creo que sería interesante. Algunos picamos piedra desde los 13, repito, fuimos maestros por invitación además, no porque teníamos la capacidad, a niños pequeñitos, eso es cierto. Después fuimos trabajando a la par que la carrera de Derecho, parte necesidad y parte por absoluto amor a la educación, fuimos trabajándolo y así es como llegamos hasta ahorita a seguir
trabajando, investigando a favor de la educación y de la educación jurídica, que se vuelve, creo que lo compartimos aquí, una pasión entre los que estamos por aquí. Por eso estamos aquí también. Así que valdría la pena meditar si o una de dos, modificamos los perfiles, no necesariamente todo se hace con la ley, sino la institución, que tiene una responsabilidad. En el caso de mi institución, que es la Marista, también tiene una serie de cursos obligatorios para los profesores y una invitación, entre comillas, porque te dicen, invitación, aquí está maestro, y aquí está su invitación a la cátedra y aquí está su diplomado en docencia. Porque sabemos que es muy capaz, pero a trabajarle, ¿no? Entonces, o trabajamos el perfil institucionalmente, como comentaba el compañero, o modificamos el perfil, o empezamos a dar pedagogía también, o con una especialidad, o no sé, pudiéramos buscar una solución, pero pues es una situación muy vigente, muy real, y pudiera ser que no necesariamente desde la legislación, sino desde la perspectiva pudiéramos retomarla. Pero tengo otra pregunta, esta es más que un comentario que salió, la pregunta era para la maestra Yuritsi, porque además tenemos un tema en común. Nosotros hemos trabajado, y ella está en conocimiento de ello, una serie de rúbricas para la ética jurídica, y me gustaría que nos platique cómo es la rúbrica que ella ha elaborado para hacer la comparación y ver qué funciona, qué no funciona, qué retomamos cada quien de nuestros diferentes proyectos, porque hemos compartido en algún espacio también una rúbrica para la educación jurídica, y me encantaría conocer cuáles fueron los ítems o cuáles fueron los puntos entre los niveles y los criterios de evaluación que fueron planeando, yo supongo, ¿no? en la rúbrica de ustedes para nutrirnos y retroalimentarnos. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. La rúbrica evaluaba dos, o sea, si tuviéramos que describirlo, te lo puedo pasar para que lo tengas en físico, lo comentamos. Era una parte escrita y una parte oral, como les platicaba, ¿no? Había un entregable, que era, entregable era la descripción de la situación, que era propiamente el dilema, y de este entregable se evaluaba primero la ortografía y la redacción, o sea, son alumnos de licenciatura y había que evaluarlos, ¿no? También se evaluaba en la descripción de la situación la claridad del supuesto y de la acción que puede ser analizada desde el punto de vista ético, porque a veces tenemos la tentación, los abogados, de contar un montón de cosas y que luego no fuera claramente identificado. Después de esto, se evaluaba en este trabajo escrito la opinión fundada, y esto de la opinión fundada era en concreto la aplicación del Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados, ¿no? Y en esta opinión fundada también se evaluaba la explicación de la aplicación del código, que esto implicaba otro proceso cognitivo distinto. Y posterior, había una extensión, no debería de ser ningún apartado de más de 600 palabras. Es mucho más difícil escribir en pocas palabras que te cuenten ahí una cosa bárbara, ¿no? El curso abarca otras fuentes de la ética jurídica, no solo la del código, sino que antes también se enseña una teoría sobre los actos humanos. Entonces ellos ahí podían también explicártelo, ¿no? Pero yo en la rúbrica me concentraba en esta parte de la aplicación del código. Y en la parte oral, pues se evaluaba que la claridad en la exposición y otros aspectos de carácter formal que también en nuestro perfil de la universidad nos interesa. Entonces, esto también era evaluado, ¿no? Y ahí está, integral. Bien, por favor, acá el compañero pidió la palabra. Gracias, compañero Carlos Herrera. Una pregunta para David. Realmente, bueno, hay temas sumamente importantes que uno va llevando para cada uno de los países, y qué interesante saber y conocer ciertas cosas que existe cuestiones comunes en cada uno de los países. Por ejemplo, decía de los maestros, los catedráticos, sobre la calidad, y también de que en la mayoría, quienes somos docentes, quienes somos catedráticos, en las escuelas de derecho tenemos el título de abogado. No sé, aquí le dicen licenciado, ¿no es cierto? Pueden ya firmar y patrocinar.
allá, si no es abogado, no puede hacer, a pesar de que ya se tiene la licenciatura, pero ahí recién empezamos a firmar. Pero el asunto es la gran pregunta para llegar a la calidad. Es la máxima expresión del saber, son las universidades, y donde tienen que nacer los mejores docentes, los mejores catedráticos, o por lo menos que tengan algo de pedagogía. Porque no creo, yo al menos no creo, de que por más excelente estudiante, y por supuesto con mucho respeto a la juventud, porque son los futuros, con mucho respeto, pararse frente a una juventud, al menos actual, que tienen conocimientos ya bárbaros en cuestión ya de tecnología, y pararse y ponerse ya de catedrático, como que ya empieza a sentirse un poco no tan verídico lo que es docente. Yo siempre he manifestado que la universidad, y al menos de docentes, debe ser el espejo del estudiante, y debe saber mucho más para ser docente, para ser profesor. Yo creo que empezar la cuestión, digo, la cátedra es algo ya bastante sagrado para llegar a lo que es el conocimiento, lo que es la verdadera calidad, lo que decía, ¿qué calidad para quién? La calidad para los chicos, para los jóvenes, la calidad de producción, y esa calidad sea en beneficio del desarrollo de un país, como nosotros ya llamamos en la Constitución de la República, el buen vivir, o para llegar a summa causae, y son las universidades. Y si tiene profesores o docentes no mediocres, pero falto de experiencia, o sea que tiene que unirse entre la experiencia, entre el conocimiento, entre el saber, porque un docente, por decir, viene dando cátedra por más de 15 o 10 años y está solo en eso, investiga y está ya especializado, aunque no tenga docencia, ¿no les parece? Aunque no tenga pedagogía, o sea, no haber estudiado. Por eso mi pregunta es, ¿podría a nivel de las universidades crear, no sé, un año, no sé, un semestre, que quien quiere ser docente, quiere ser profesor, pues realice lo que hacen también en nuestra ciudad, son las el centro de la Facultad de Pedagogía, que específicamente están o estudian para ser docentes, pero nosotros en las escuelas de Derecho salimos de abogados, bueno, claro que de las maestrías, ¿no? Y eso también especializa, pero la docencia, la pedagogía, podría darse eso a nivel de, para ser, o sea, un requisito para ganar como docente o profesor universitario. Eso para David. La otra pregunta con todo cariño, para Yuri. Yuri. Nos ha hablado acerca de la ética jurídica. Podría decir la ética jurídica y la relación con los valores de los profesionales en derecho. Porque con todo respeto igual en nuestro país, los abogados somos tildados así, pero categóricamente por la sociedad, no sé, en los países de ustedes, somos tildados de ladrones. Así. Así. Aquí somos raperos. Así, pero claro, por supuesto que realmente no en su mayoría, pero así desde mucha situación, por el amarre, por ciertas cosas. Yo pregunto si es que en esa relación podría, no sé, crear alguna situación para que ya actuemos o actúen con mayor ética, no solamente ya prevaleciendo el Código Penal, ¿no?, sino también ya específicamente en relación a la actuación del profesional en derecho en beneficio de la sociedad. David, Gracias. tiene la palabra. Bueno, yo considero que sí sería conveniente, así como hay muchas preespecialidades al finalizar los estudios de una licenciatura en Derecho, en Fiscal, Constitucional, Laboral, Familiar, existiera
una encaminada a la formación de futuros docentes. Yo considero que esa sería una buena propuesta, pero no suficiente, porque a lo mejor alguien estudió cualquier otra especialidad y después tiene la intención o ha adquirido experiencia suficiente para querer ser docente. Entonces, ahí la propuesta sería crear un centro de capacitación para docentes. Ahí obviamente habría que diseñarlo, si es por institución, si es uno por entidad federativa, si es uno a nivel república, etcétera, pero que formara a los docentes de diferentes profesiones y dentro de ellos la jurídica. Yo considero que esa podría ser una respuesta. Un alumno, por más brillante que sea, mi esposa es una de las mejores promedios de la generación, y aún así, el primer día que se paró frente a un grupo, pues, se puso roja y empezó a hablar así. Entonces quiere decir que ni ser el mejor alumno te capacita para ser docente. Sí hay algo extra, y lo mejor no es echar a perder, sino inventar algo, porque si no, en ese echar a perder podemos dañar varias generaciones. Yurix, tienes la palabra. Pues en relación a la complejidad, la ética es una cosa muy compleja, y yo he rastreado los últimos años el tema de la enseñanza de la ética jurídica, y pensando que es compleja por esa idea tradicional que hay sobre la educación, que se piensa que educar es llenarle a la gente como una enciclopedia en la cabeza, ¿no? Y eso pues no es la educación. Entonces, directamente aplicado a la ética jurídica, pues lo que se busca no es que se le llene a la gente de conocimientos la cabeza, sino que a fin de cuentas logre desplegar una conducta de acuerdo a los fines de la propia profesión. Nosotros tenemos como abogados, yo lo veo en un sentido muy positivo, la riqueza de que rastrear en la ética jurídica es rastrear en la propia historia que ha tenido la profesión, ¿no? Entonces, esto es una ventaja. Es muy complejo, yo he ido viendo varias perspectivas, y una por la que yo sí apuesto, es muy perfectible, pero trabajo arduamente en favor de ella, es el tema que tiene que ver con el tema de la certificación de los profesionales. La experiencia en Estados Unidos fue, después de estos casos del Watergate y estos abogados egresados de muy buenas universidades norteamericanas, pues fue en decir, vamos a plantearnos cómo esas model of rules, son esas reglas modelos, las vamos a aplicar, que sean muy descriptivas y que existe evidencia de quienes incumplen esas reglas. En países como los nuestros, y hablo de la experiencia en México y en concreto en la experiencia en Jalisco ahora con la ley para el ejercicio de las actividades profesionales del Estado, que obliga a una certificación y a un examen, va a obligar, pues pareciera ser que somos muy sensibles al tema y no queremos ser evaluados, y no queremos que nos hagan exámenes, y no queremos candados. Entonces si no nos sensibilizamos a ese tema, yo creo que el tema va a avanzar muy lento. El Instituto de Investigaciones Jurídicas publicó en el 2015 un trabajo maravilloso que se llama Los mexicanos vistos por sí mismos, y tiene un apartado comparativo en América Latina, y hay son varios tomos. Hay uno que creo que es lectura obligada para todos los abogados, y se llama Entre un mal arreglo entre un buen arreglo y un mal pleito. Y describen ahí el gran problema de la cultura de la legalidad en México. Y es que los mexicanos a veces, pues vemos mal, ¿no?, al que es corrupto, pero nos justificamos a nosotros mismos cuando no cumplimos las leyes. Y ese es un problema entre sociología y derecho muy complejo, y yo creo que yo sí trabajo arduamente para decir, tenemos que ser más profesionales, es mucho lo que se juega en el derecho, y pues bueno, yo por eso me dedico a la educación un poco idealista y apuesto por eso en las generaciones con las que yo trabajo. Gracias. Por cuestiones de tiempo vamos a dar a 3 personas la palabra y daríamos las consideraciones finales y entregaríamos sustentación al caballero, por favor. Gracias. ¿Se escucha? Para la doctora Yurichi. En mi labor docente tengo la posibilidad de presentarme frente a 2 grupos, un grupo de posgrado, especialistas en derecho fiscal,
y un grupo de primer semestre. La complejidad para mí es con el primer semestre. En el posgrado no tengo ningún problema. Abogados formados con actitud crítica, investigación profunda. El problema fue en el primer semestre. Recién egresados de la preparatoria y ahí está el material. Para mí implica un doble o triple esfuerzo. Tengo que preparar muchísimo más la clase. ¿Por qué? Porque esperan una cátedra magistral. No hago eso. Para mí el binomio es maestro-alumno y para mí la centralidad está en el alumno, no en el maestro. ¿Qué es lo que hago? Procuro que tengan actitud crítica que no tienen, sacarlos de su pasividad. Pero lo que sí advierto, quejas de mis alumnos, es la defraudación en la enseñanza y sobre todo lo que usted menciona, la falta de ética del maestro que no prepara la clase, que no asiste y que para mí es el profesor yoyo, que va a platicar o a ser protagonista de sus logros profesionales o académicos y el alumno en una actitud pasiva. Entonces, el dilema ético, sí me gustaría que abundara del profesor o de las escuelas que nombran a recién egresados. Yo no los descalifico, porque también hay gente que tiene muchos años en la actividad profesional y no sabe enseñar. Aquí el punto es, se tienen que tener elementos pedagógicos, pero también creo que es una defraudación o un dilema ético quien se atreve a pararse frente a un grupo y lo hace perder su tiempo y no le enseña. Esa sería mi pregunta. Pues le agradezco mucho este tema y yo he dedicado, soy joven, aún me considero joven, la mayor parte del tiempo a trabajar en una institución académica y lo que cada día que trabajo en estos temas, lo que yo creo es, de lo único que soy responsable es de mi propio ejercicio profesional y de cómo yo, frente a los grupos que doy clase, desempeño ese trabajo. Entonces, yo sí creo esa actitud de que, no sé, el profesor que llegue después de mí, pero si cada uno de nosotros se preocupa por ser más profesional posible en su clase y trabaja en conjunto con otros, que para esto son fabulosos estos congresos, identificar gente que está trabajando, pues ya es suficiente, porque va impactando en un montón de gente al paso de los años. Es un tema poco explorado en México, el tema de la mercantilización de la educación, y digo poco explorado desde el punto de vista de la investigación, pero yo he rastreado investigación en otros países, por ejemplo en Inglaterra, y ahí claramente uno identifica las mismas problemáticas, mercantilización de la educación. Entonces, pues lo único que puedo decir es que pues hay que pensar en iniciativas de trabajo conjunto para cada uno. Yo ahora mismo trabajo con un centro en Minnesota que es The All Around Center for Leadership in the Professions, que es tratar de crear rúbricas formando competencias profesionales. Ellos lo están haciendo en Estados Unidos con maestros en clases determinadas y ahora yo lo empezaré a implementar en México y ya cada uno se va haciendo una suma de esfuerzos positivos y yo creo que eso es bastante alentador. Bien, Juan, sigamos. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacer un comentario general respecto de algunas de las cuestiones que se han planteado aquí y retomar un poco la cuestión de la evaluación, que es el tema de la mesa, la evaluación del derecho. Creo que algunas de las ponencias, particularmente la del profesor David González, el doctor, tiene más que ver con la evaluación institucional, más que de los estudiantes. Entonces, la del profesor Carrera y el doctor García, que tienen que ver con la evaluación de los estudiantes, nos permiten, perdón, también la de la doctora Gallardo, tienen que ver muchísimo más con un conocimiento que es el que hace falta y que se ha mencionado aquí. Y es un conocimiento didáctico, aprender a evaluar. Uno cuando tiene conocimiento disciplinar, eso no lo hace un docente. Y para ser un docente tiene que allegarse de herramientas necesarias para poder, por ejemplo, hacer una buena prueba, para poder identificar los diferentes momentos de la evaluación, para poder decidir cómo es, qué reactivo es el que permite saber si el estudiante tiene un conocimiento o no lo tiene, cuáles son los elementos que se requieren para poder elaborar un buen reactivo, o sea, qué tipos de reactivos hay, qué elementos debe tener una rúbrica, o sea, todo ese tipo de cuestiones que es conocimiento en el cual uno se debe de formar
Si no se hizo dentro de la universidad, en el momento en el que acepta estar frente a un grupo, es un conocimiento que uno debe de adquirir y se va adquiriendo poco a poco. A veces, sí, definitivamente uno trata de replicar los ejemplos con los cuales se formó, pero esos ejemplos se tienen que solidificar porque no se puede nada más estar reproduciendo algo de lo que no se tiene una teoría. La evaluación, que es decía el tema que nos ocupa, es un conocimiento aplicado, pero ¿qué es lo que vamos a aplicar si lo que tenemos es un conocimiento jurídico y no un conocimiento de evaluación? Entonces, yo creo que es una responsabilidad absoluta, porque los perjudicados son nuestros estudiantes que de repente tienen que presentar una prueba que está mal elaborada y que el profesor, como no obtiene los resultados que esperaba, a pesar de que su examen no está calibrado, no ha sido validado, no cumple con los requerimientos de confiabilidad, etcétera. O sea, a pesar de eso, el estudiante es el que termina siendo afectado por esos fallos en su propia formación, y es en su formación como docente, ¿sí? El conocimiento disciplinar es fundamental, por supuesto que sí, pero si mencionaba el profesor González, no es suficiente ser el mejor estudiante para pararse frente a un grupo. Para eso se requieren otra serie de habilidades, ¿sí? Juan, tienes la palabra. Bueno, yo le había pedido al profesor Carlos Ernesto que me permitiera hacer algunas intervenciones. Me dice ahora las conclusiones. No voy a hacer conclusiones, simplemente voy a tratar de medir un común denominador que tuvimos todos, que es la calidad de la docencia. La calidad de la docencia parte del profesor. Si no hay profesor, no hay calidad. Pero además, no vengo aquí a hacer crítica a México, lo quiero mucho, es mi segunda patria. Pero veo algo, hay que regular realmente la calidad de la docencia a partir de la categoría docente del profesor. Al menos en las universidades públicas. Pienso que usted, aquí hay muchos funcionarios que pueden apoyar la idea y pueden incluso trabajar en eso. Para dar clase, primero hay que ver quién es el profesor. Yo le digo, por ejemplo, voy a transmitir alguna experiencia de Cuba, ¿no? Para enfrentar la docencia, primero tiene que el juez, el fiscal, el abogado, porque puede ser muy buen juez, muy buen fiscal, muy buen abogado, pero hasta ahí, profesor no. No todos pueden ser profesores. No todos los buenos jueces son abogados. En Cuba tienes que ser profesor, juez, el magistrado de mayor jerarquía. ¿Vas a dar clase de penal? Bien. Tiene que someterse a un examen para dar una clase ante un tribunal de categoría docente. Y si la clase que él da tiene los requisitos metodológicos que se requiere, que tiene en Cuba la clase tiene su componente, introducción, desarrollo, conclusiones, tiene una serie de elementos que tienes que convencer al tribunal que estás apto. Entras en la categoría de instructor por 3 años, obligado. Si no pasas a asistente en los 3 años, sigue de juez, sigue de abogado, pero aquí no puedes seguir. Porque para ser asistente tienes que tener 2 artículos, 5 eventos científicos y tener un texto. Si no lo haces en 3 años, mira, sigue siendo juez o abogado. Luego, si eres asistente, tienes 3 más para hacerte profesor auxiliar. De manera que hay categorías docentes y te evalúan. Los profesores pertenecen a un grupo, tienen reuniones de trabajo docente metodológico, se inspeccionan unos a otros, se hace trabajo de clases abiertas, donde los profesores van a aprender de algunos que tienen más experiencia. Hay clases metodológicas instructivas entre los profesores. Hay trabajo metodológico, hay seguimiento de la evaluación. El jefe de departamento exige al profesor que entregue cómo va la frecuencia de las evaluaciones. Hay chequeo periódico a las aulas. De manera que eso es la calidad de la docencia. Usted no puede inventar un estudiante de calidad si no hay eso. Se le pide todos los años a los usuarios de los egresados, Ministerio de Justicia, tribunales, bufetes, asesoría, un criterio del abogado egresado, y por ahí se va midiendo el criterio. Es decir, no estoy poniendo ahora que el país sea ejemplo, ¿no? Yo, incluso la conferencia que le digo de ahorita, dije críticamente que mi país no está en un modelo equivocado. Hay que rectificar el socialismo que tenemos, hay que rectificarlo. Y hice una crítica fuerte, que allá no la van a querer mucho que yo diga esas cosas acá. Sin embargo, no todo es malo en Cuba, ¿eh? No todo es malo en Cuba. Realmente hay que reconocer que hay un reglamento de ingreso
como profesor. Hay un trabajo docente metodológico, una resolución 280 del ministro de Educación Superior que reglamenta cómo es el trabajo docente metodológico, docente educativo. México yo pienso que tiene posibilidad de llegar ahí, llegar a eso. Los estudiantes nuestros no es que todos los años van a las prácticas, se incorporan tribunales de fiscalía. Cuando un estudiante de Derecho sale ya graduado, sabe hacer sentencias, sabe redactar conclusiones profesionales, sabe hacer informes conclusivos, sabe hacer juicios, sabe, porque practica desde el tercer año, está ahí y se va con el juez, va con el fiscal. Pero bueno, eso es difícil lograr porque México es una unión de estados. Cuba es una islita de 11 millones de habitantes y se puede todo controlar. Pero yo le digo mi experiencia porque no pienso que una universidad donde no haya una categoría docente, donde se evalúe el profesor, porque por ejemplo, en las reuniones metodológicas de profesores, primero hablan los instructores, después hablan los asistentes, el criterio, los auxiliares, y después que habla el profesor titular ya nada de más, y hay que hacer lo que es el titular. Ese es el respeto. Para ser profesor titular tiene que haber sido profesor auxiliar 5 años, y tiene que tener texto, y tiene que ser doctor en ciencias, si no, no puede ser profesor titular. De manera que hay toda una serie de actividades que son... Yo fui muy jovencito, yo empecé la docencia, apenas me gradué, me quedé en la docencia, y he tenido todo este rigor, pero además me vinculé también a la abogacía. Llegó el momento en que era profesor, pero tenía mis ideas un poco diferentes al sistema socialista que tenemos, y ahí también no crean ustedes, como dicen por allí, que hay libertad de expresión, pero después tú tienes que coger con la consecuencia. En una universidad católica yo no creo que haya un profesor que hable mal de Cristo, ¿no? De Evangelio. En una universidad cubana que hable mal de socialismo no puede seguir allí, tiene que irse. De manera que también hay universidades que tienen no todo siempre es como ustedes dicen. Ahora, sí algo quiero decir con relación a la calificación de la docencia, y es que esas categorías docentes responden también a un salario. No es lo mismo instructor ni de titular. También esas categorías docentes responden a estímulos. Hay conferencias en Francia, en Italia, en Estados Unidos que mandan a titulares, auxiliares, porque el instructor tiene que ganarse toda esa categoría. También hablábamos muy importante con relación al trabajo de cátedra. Los profesores, el juez muchas veces es juez y tiene que ir a la reunión de cátedra. No porque tú seas juez y seas el presidente del Tribunal Supremo, aquí eres profesor, allá tú dejas tu toga en el Tribunal Supremo. Yo era jefe de un departamento donde me tocaba dirigir como profesor al viceministro de Justicia, por favor, y cuando no me venía con el plan de clase decía, profesor ministro, no venga más así sin plan de clase. Usted tiene que preparar su clase. Usted no puede venir a preguntar a estudiantes, ¿dónde nos quedamos? No, ¿dónde nos quedamos? No. Yo tengo que saber qué tema yo di y qué tema voy a dar ahora y qué pregunta de control voy a hacer del tema anterior y quién no me estudió. Pero además, cuando entra a clase, cierro mi puerta y nadie me puede entrar hasta que no sea el receso. Por esa entrada y salida. Esa es una disciplina que hay que lograr. Y no es que Cuba sea un país militar, ¿no? Es que esas son las reglas para poder hablar después de ética y hablar de preparación y hablar de que el profesor entonces no sea... En Cuba también dice que los abogados son abogados, pero no dicen que somos corruptos. En Cuba los abogados prácticamente no dicen que somos una palabra un poco fea, ¿no? Como aquello que en Cuba se dice, ¿no? O sea, porque el abogado en Cuba va dirigido a una formación, va dirigido con una mentalidad ya realmente que propio del sistema y no pertenecen a bufetes privados. O sea que todo es también un problema sistémico, ¿no? Porque el ejercicio no es privado, es un ejercicio estatal. Pertenece a un organismo que se llama bufete colectivo, pero es un bufete colectivo, es un organismo no gubernamental, pero dirigido por el Ministerio de Justicia. Tienen código de ética, no pueden tener relaciones directas con el cliente, no pueden cobrar por encima de la tarifa. O sea que hay una serie de reglas que ahorita no soy abogado. Yo era abogado de bufetes internacionales. Y por ejemplo, les digo, tenía clientes franceses, españoles, venezolanos, y ahorita no podía tener con ellos móvil, ni conocimiento, ni podía ir a almorzar, ni comer, ni podía montarme en sus carros. Eso se ha ido progresando, ¿no? Pero le advierto que los sistemas políticos muchas veces no se pueden copiar,
pero los sistemas educativos, la formación de graduación, sí, y hay muchas cosas que aprender en este sentido. Les recomiendo que sobre todo defiendan para la calidad de la docencia que primero haya un sistema de evaluación profesional y que haya exigencia por parte de la rectoría de los centros por la calidad de profesor. Si no hay buenos profesores, nunca habrá buenos estudiantes. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, acotando lo que decía mi compañero el doctor Rafael Yepes, en realidad en el Ecuador la justicia estaba por los suelos y prácticamente es que en las mismas universidades les enseñamos a nuestros estudiantes no a administrar la profesión, sino a gerenciar la profesión, apegados más al dinero que a la labor social. Por ahí viene la situación y lo que dice la compañera Yuruxi en cuanto a la ética, es problema de ética. De igual forma, en lo que dices, tu calidad de educación en el Ecuador pasó, y hablabas tú de lo que nosotros llamamos universidades de garage, donde se compraban los títulos. Entonces, prácticamente con el presidente Rafael Correa, eso se acabó, y de 185 universidades que tuvimos, quedamos 71, y de las 71 solo 5 son de calidad A. Entonces, nos vemos que prácticamente la educación en el Ecuador era totalmente pésima. Estos cambios de estas políticas, de esta nueva constitución, hizo que pongan el grito los docentes, estudiantes, porque en el Ecuador para poder ingresar a la universidad tienen que dar un examen que se llama ENES, Examen Nacional de Ingreso a la Universidad. Y los docentes somos evaluados similar a lo que dice Juan en Cuba. Para yo ser profesor principal de tiempo completo, yo tengo que tener 6 artículos de alto impacto, tengo que haber dirigido una investigación a nivel nacional y tengo que tener el doctorado PhD. Caso contrario no lo puedo hacer. Eso es lo que no quiere el profesor. Y yo he dicho, si algún momento llego a ser rector de la Universidad Nacional de Chimborazo, me quedo sin profesores, porque hago un barrido total. Sí, bien, de igual forma la situación de la docencia, prácticamente nosotros los docentes, que verdaderamente tenemos formación profesional, nos sentimos orgullosos de ser docentes, porque es una profesión como el médico, como el arquitecto, como los abogados. Y lastimosamente en mi país al docente se le tomaba como la última rueda del coche. Y los mismos padres y la misma sociedad decían, ándate aunque sea a la universidad para que te hagas profesor, pero no molestes aquí en la casa. Con Rafael Correa terminó eso. Y dijo, no, a ver un ratito. El profesor es formador de profesionales, por tanto tiene que estar al nivel de las altas élites, y el docente debe ganar bien. Hoy un profesor principal tiempo completo de la Universidad Nacional de Chimborazo gana 4.200. Esperemos que así no vayan a robar, como dice Rafael.